Bueno, yo estoy contento de estar aquí. De verdad que tenía ganas de venir. No he podido venir antes porque estaba pastoreando. Pero bueno, ha sido el tiempo. He estado un tiempo pastoreando en Torrijos. Hemos disfrutado. El Señor nos ha bendecido. Pero el Señor, igual que me metió allí, me sacó. Era el tiempo y Dios ha querido que yo esté aquí. Pastorear es una bendición. Lo puedo decir por las iglesias que he estado, sobre todo por esta, porque tuve un tiempo donde sentimos mucho a Dios, vimos a Dios en muchos momentos de la iglesia y del tiempo, pero estamos al servicio de Dios. Tantos hijos, he gozado, he conocido gente nueva, gente de Dios, que también son muy buenos, que me han tratado muy bien, hemos predicado la palabra, hemos visto la mano de Dios. Esto se trata de eso, hermanos, de estar en el camino de Dios. Que Dios me quiere aquí, gloria a Dios. Que Dios me quiere allí, gloria a Dios. Que siempre vas a estar en mi corazón, también. Bien, yo oro por vosotros todos los días. Siempre me acuerdo de esta iglesia, una iglesia que me ayudó mucho. Y decir de parte de mi compañera que no ha podido venir, porque se ha tenido que quedar con la Anita, a comprar unas cosas. Pero bueno, otro día que venga, pues la traigo también, para que esté con ella. Para que esté con la iglesia y esté con ella también, que también tiene muchas ganas de Dios. Bueno, gracias Freddy por llamarme. A Freddy no le soltéis, que Freddy es calidad, ¿eh? Yo le conozco más que vosotros. Nos levantemos juntos, estuvimos mucho tiempo juntos de candidatos, no sabíamos ni predicar, nos poníamos muy nerviosos, pasábamos el signo. Pero bueno, Dios nos trató y por la voluntad de Dios estamos aquí. Porque mira, no estás aquí porque tú fuerzas, ni porque tú valgas, ni porque seas mejor que el que está afuera. Estás aquí por la gracia de Dios. Amén. Así que aguantar a Freddy todo el tiempo que podáis. Firmar una cláusula y no dejéis que se vaya, porque hay poco ya mejor, ¿eh? Poco. Bueno, vamos a apagar la luz. Hoy traigo un estudio que me dijeron los hermanos que lo trajera. Lo traje en Torrijos para una reunión que tuve con los jóvenes y habla del conflicto de Israel y Palestina, Israel y Gaza. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre este enfrentamiento, porque este enfrentamiento el fundamento de este enfrentamiento es bíblico. O sea, la guerra no es una cosa de hoy, es una cosa que venía de tiempos antiguos. Y sobre todo la pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? Porque cuando ven eso, pues la gente se echa las manos a la cabeza. Cuando el COVID decía, ya viene el Señor, que vienen plagas, viene una guerra, ya viene el Señor, y cada vez que pasa algo en el mundo, decimos que viene el Señor. Y hoy vamos a ver si estamos cerca o no, o si esto es algo profético de la venida del Señor. Amén. Vamos a hablar de Biblia, vamos a hablar de historia, que no está en la Biblia. O sea, hoy va a ser un estudio, una clase. Y al final hablaremos un poquito de las profecías, para entender el contexto de esta guerra. Bueno, en primer lugar, esto empezó en el año 2000 a.C. Y empieza con Abraham. Dice Génesis capítulo 12. Pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Le dijo el Señor a Abraham una promesa. Dice, y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Esa era la tierra prometida, la que Dios le prometió, y la tierra por la que hoy están luchando todavía. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, antes que Abraham había otras personas. ¿Quién eran? Los cananeos. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y por esa palabra, tu descendencia daré esta tierra, todavía están peleándose. Vamos a ver, ¿quién eran los cananeos? ¿Quién había allí? Porque claro, la guerra es, los palestinos dicen, este territorio es nuestro, nosotros estamos antes que Israel,
somos más antiguos. Cuando Israel hizo un reino ya estábamos nosotros. Y Israel dice que no, que esa tierra es suya, que esa tierra se la dio Dios y lo que Dios da no hay quien lo quite. Amén. Y la tierra, dice la Biblia, que no le pertenece al hombre, porque la tierra es de Dios. Amén. Abraham vivía aquí, en Ur. Esto sería hoy Irak, Babilonia. Sale de allí hasta Harán, sale con su padre, sale con su hermano, sale con su sobrino, con su mujer. Pero en Harán se quedó un tiempo. Su padre murió en Harán, su padre no quiso seguir, ahí se quedó en Harán. Y Abraham esperó hasta que su padre muriese. Y cuando su padre murió, Abraham cogió el camino de nuevo con su mujer y con Lot y fue hasta esta tierra, este trozo de aquí, que es la tierra de Canaán, que es Israel. La tierra de Canaán, a entender, es Israel, lo mismo. Eso es lo, ¿y quién eran los cananeos? ¿Quién eran? Génesis 10 dice que los descendientes de los hijos de Noé, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y ellos tuvieron hijos. Y dice el versículo 16, y los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fud y Canaán. O sea, estos que vivían aquí, los cananeos, que eran tribus, eran los gergeseos, los jebuseos, los eteos, los fereceos, y todos los que feos, todos esos feos eran cananeos. Pues todos esos eteos, egeos, fereceos, jebuseos eran descendientes de un nieto de Noé llamado Canaán, un nieto al cual Dios maldijo. Por eso los cananeos eran pueblos idólatras tan malos, y Dios prohibió siempre que los israelitas se juntaran con los cananeos y con las cananeas, porque era un pueblo maldecido por Dios. Estos eran los que estaban viviendo aquí, pero no había ningún reino, eran tribus que estaban esparcidas. En la parte de Jerusalén estaban los jebuseos. Por eso Jerusalén, la palabra Jerusalén viene de Jebús. Jebús, Salem, viene de los jebuseos, tierra de los jebuseos, la cual conquistó David y hizo un reino. Pero toda esta tierra no había un reino, eran tribus mezcladas de las cuales vivían por aquí. Y en la franja de Gaza, que es hoy, vivían los filisteos. Los filisteos nadie sabe dónde vienen. Muchos creen que vienen de Fenicia o de Creta, o eran descendientes de Mizraim, no lo sabe nadie. Pero era una tribu que vivió ahí en la franja de Gaza, lo que es hoy la franja de Gaza, la ciudad de Ascalón, Gad y todas esas ciudades que tenían los filisteos. Enemigos de Israel, luchando siempre con Israel, pero nunca fue un reino toda esta tierra, nunca perteneció a nadie. Tribus habitaron en ellas hasta que llegaron a Abraham. Pero bueno, ahí no empieza el conflicto empieza aquí. Sara le dice, Dios le promete a Abraham la tierra a su descendencia. El problema es que Abraham no tiene hijos. Abraham tiene 85 años ya y no tiene hijos. La promesa se la hizo con 75. Han pasado 10 años y Abraham sigue sin tener hijos. Sarai tenía, me parece que 75. Con 75 años, pues ya perdió la esperanza de dar a luz. Por mucha fe que tenga, Sarai dijo, yo creo que ya no voy a dar a luz. Entonces, a lo mejor la promesa del Señor la hemos entendido mal. Mira, tengo una sierva, llégate a ella y a lo mejor tendré hijos de ella, y eso es lo que Dios te ha dicho. Y Abraham dijo, pues bueno, tuvo un hijo con su sierva y nació el primer hijo de Abraham, llamado Ismael. Y ahí empieza el problema para el pueblo de Israel. El problema de interpretar mal la palabra de Dios. Atención, la palabra de Dios tiene que tener una sola interpretación, y es el Espíritu Santo el que interpreta la palabra. Sara quiso una interpretación propia y dijo, yo creo que esto que ha dicho Dios es así. No quiso esperar, no quiso ver el milagro de Dios, no tuvo fe e interpretó la palabra de Dios a su manera. Y por interpretar la palabra de su manera tuvo un fruto de la carne llamado Ismael. Ismael fue el primer hijo que tuvo Abraham. Ahora Ismael se hace grande
Y ahora Ismael llega un momento que ya tiene 13 o 14 años. Y Dios dice: Abraham, de Sara vas a tener un hijo. Dice, y no solo dice un hijo, dice: de Isaac te será llamado descendencia. Ahora Sara dice: hay un problema, porque tú has tenido un hijo antes. Ahora el hijo grande va a querer la herencia del pequeño. Échale de la casa. Abraham es su propio hijo, no quiere echarle, pero dice Dios: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamado descendencia. Coge a Ismael y échale. No te preocupes por él, porque yo lo guardaré. Por amor a ti guardaré a Ismael. Aunque ha sido un error tuyo, pero yo voy a sufragar el error que tú has hecho. Y de Ismael haré una nación grande. De él serán 12 príncipes y será fructífero y tendrá una descendencia grande, de lo cual serán guerreros. De Ismael vienen todos los pueblos árabes. De Ismael vienen todos los pueblos que están alrededor justo de Israel. Pero el problema de Abraham fue de hacer caso a su mujer y no poner el oído presto a Dios. A veces interpretamos la Biblia a nuestra manera y queremos coger un texto y decir que no pasa nada, que mira que esto se interpreta así. Hay que tener cuidado en interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios solo tiene una interpretación. El Espíritu Santo pone las reglas. No es como tú crees ni como yo crea. No es conforme a tu razón. Es conforme a la fe que tenemos en Jesús, que debemos interpretar la palabra de Dios para que no tengamos estos errores que luego repercutan en nuestras vidas, en nuestras casas o en nuestras iglesias. Entonces echó a Ismael. Y hasta ahí bien. Y de Ismael salen todos los pueblos alrededores. Todos los pueblos árabes. Y ahora hay un problema. Hay un problema. Ha tenido Isaac. Isaac ha tenido a su hijo Jacob y Esaú. Y Dios dice: la herencia va a ser para el menor. Según vuestra ley es el primogénito, pero yo quiero que sea el menor, porque la promesa va a ser para Isaac. Y cuando nace Esaú y Jacob, dice: la promesa será para Jacob. Y luego tiene Jacob 12 hijos. Y esos hijos, los 12, son el pueblo de Israel. No hay problema hasta ahí. Vale. El problema es que Ismael dice: el grande soy yo y la herencia me pertenece a mí. Ya, pero es que Dios ha dicho que la descendencia es para Isaac. Ya, pero es que los ismaelitas tienen otra Biblia, porque los ismaelitas son musulmanes y ellos tienen el Corán. Y en el Corán dice que la descendencia, la promesa es para Ismael, porque ellos la han querido escribir así. Ellos escribieron el Corán y en el Corán dice que Dios dijo que la promesa era para Ismael y que Isaac simplemente fue un regalo, pero la promesa de descendencia y tierra es para Ismael. Entonces ellos dicen: la promesa para Abraham es para nosotros, porque nosotros somos hijos de Abraham, hijos de Ismael y somos el más grande. Los judíos dicen: no, la promesa somos nosotros porque somos hijos de Isaac y la promesa fue para Isaac. Y ahora, ¿quién hay que creer? ¿A quién hay que creer? ¿Nosotros a quién creemos? A la Biblia. El que quiera creer en el Corán, al lado de mi casa hay una mezquita preciosa y puede leerlo y lo cree. Pero nosotros creemos a la Biblia como la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la promesa y la descendencia es para Isaac. Y en Isaac te será llamada descendencia. Y no solo Isaac, luego a Jacob y luego a sus 12 hijos. Entonces el pueblo tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos. Ese es el pueblo de Israel. Los 12 hijos están viviendo en esa tierra y llega un momento, todos saben la historia de José. José es llevado a Egipto, le meten en la cárcel, se hace segundo de Faraón, vienen sus hermanos y se quedan a vivir en Egipto durante muchos años. Más de 200 y pico años están viviendo en Egipto. Y el Señor ha dicho: ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo que la promesa que le hice a Abraham la cumpla. Moisés, coge a mi pueblo porque la maldad del amorreo ha llegado hasta mí.
he aguantado 400 años a los amorreos, he aguantado 400 años la maldad. Dios tiene mucha paciencia, aguantó 400 años de maldad al amorreo, al fereceo y al jebuseo, pero llegó un momento que se hartó. El pecado no es algo para jugar. Dios te puede perdonar una vez, otra y otra y otra, pero hay de aquel que esté fuera de la mano de Dios. No te juegues con el pecado, porque el pecado nos corrompe a tal manera que hay un momento en que ya no quieras arrepentirte. Hay un momento en que te endurezcas y no quieras acercarte a Dios. Dios tuvo 400 años de paciencia, pero llegó un momento que dijo: en la maldad del amorreo ha subido hasta mí, coge a mi pueblo, Moisés, y libéralo de Egipto, porque le daré la tierra prometida. Y de manos de José, y no de Moisés, entró a la tierra prometida y conquistó toda esa tierra. Y fue repartida en tribus: Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Dan, Gad, Rubén, Judá, Leví, Simeón y Benjamín. Y la tierra por la que están luchando hoy es la tierra que Dios le dio a Israel. Excepto este trozo que hoy es Gaza, ¿veis? Gaza estaba ahí, Ascalón, Asdod, Gerá y Gad, que es la tierra de los filisteos. Esa tierra siempre fue de los filisteos. Esa tierra siempre fue suya. Bueno, pero hasta ahí tampoco Israel era un reino, porque eran tribus divididas. 12 tribus, y cada una tenía su cacho, y no había tierra de Israel. No se llamó reino de Israel, no tenían una ciudad capital, como por ejemplo España, Madrid, y un reino no había. Eran tribus divididas. Hasta el tiempo de David. Llegó un rey, Saúl, bien rápido. El pueblo pide rey, Dios pone a Saúl, Saúl es desechado y Dios llama a David. Y David conquista la ciudad de Jerusalén, tierra de jebuseos. Conquista a David y la llama la ciudad de David, Jerusalén. Y ahí, en el año 1000, atención a esta fecha, año 1000 antes de Cristo, se establece el reino de Israel y Jerusalén como ciudad capital. Todo esto es el reino de Israel. Todo este que veis aquí en el mapa es el reino por el que hoy están luchando. Eso es lo que Dios le dio a Israel. Israel fue en ese tiempo un imperio, el más grande de la tierra. Construyó Salomón el templo, que era una maravilla. Dice que desde 80 kilómetros, cuando daba el sol, se podía ver el resplandor del templo de Jerusalén. Era la maravilla de las maravillas. Israel, guardado de la mano de Dios, rodeado de desiertos. Sin embargo, Israel era una tierra fértil, rodeado de pobreza, pero en Israel había abundancia. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo se debe a Dios, Dios guarda a su pueblo. Cuando Dios no se somete a Dios, Dios le guarda. Cuando uno obedece a Dios, Dios está con ellos. Y mientras David fue rey, dice la Biblia que no hubo mendigos en Israel, que no hubo pobreza y que nadie pasó hambre. Y el pueblo y Dios, y Israel fue el reino más grande que hubo en la tierra. Pero con Salomón y luego con su hijo, el pueblo empezó a dividirse. Y Salomón tuvo un hijo llamado Roboam. Y cuando Roboam llega al reino, pide, dice: ¿cómo voy a gobernar? Y habla de los ancianos. Y dice: mira, ¿qué me aconsejáis? Dice los ancianos: yo te aconsejo que bajes un poquito los impuestos, porque tu padre hizo un templo, hizo una casa y exigió mucho, pero es tiempo de bajar los impuestos y dejar al pueblo descansar. Y dijo: voy a pedir opinión a los jóvenes. Y fueron de los jóvenes, y los jóvenes dijeron: no hagan caso, al revés, sube los impuestos, que vean que tú eres más fiel y que tienes más autoridad que Salomón, si no, no te van a respetar. Llegó él y en vez de hacer caso a los ancianos, obedecía a los jóvenes. Mirad, los jóvenes son la fuerza, los jóvenes son la alegría, los jóvenes son los que mantienen la iglesia, pero la sabiduría está en las camas. Porque, pues mira, por mucho que yo sepa, no puedo saber nunca como el tío Diego, ni como Pepe, ni como gente que hay aquí ancianos, porque ellos han vivido lo que yo todavía no he vivido. Y se aprende más por experiencia que por conocimiento. Estos hicieron caso a los jóvenes. ¿Y qué hicieron? Este hizo caso a los jóvenes, fue al pueblo y dijo: mira, yo voy, si un dedo mío va a ser más que el muslo de mi padre, dijeron la gente. ¿Y qué tenemos nosotros que ver contigo? Pues nos vamos de ti. Se separó y 10 tribus se separaron. Y el reino de Israel quedó dividido en el año 930 a.C. Quedó dividido.
10 tribus al norte y 2 tribus nada más al sur. El reino de Judá y el reino de Israel. Ya Israel no era este reino completo. Ahí la Biblia, cuando habla de Israel, habla del reino del norte. Y cuando habla del reino del sur, habla de Judá. Aquí gobernaron, ninguno fueron reyes de linaje. Primero fue Jeroboam, y ahí nadie no tuvo 21 reyes y todos fueron malos. Ninguno descendía de David, ninguno fue escogido por Dios. Llegaban, mataban, se ponían ahí, llegaban a otro, le mataban, se quedaban en el lugar y fueron un pueblo idólatra. Un pueblo idólatra. En el reino del sur, todos fueron descendientes de David. Todos, aunque ninguno fue como David. Pero hubo reyes buenos y reyes malos. Pero se guardó, aunque por mucho tiempo se perdía la ley, se perdía todo, pero salía un rey que seguía los pasos de David, que guardaba la ley, que quitaba la idolatría y por un tiempo permaneció. Pero todo lo que se divide, al final acaba mal, porque las divisiones no son de Dios. Lo que es de Dios es extenderse. ¿Sabe qué es de Dios? Que en Canaán ya no se coja más gente y tengamos que abrir otra iglesia más porque no se coge. Eso es de Dios. Lo que no es de Dios es partir la iglesia de Canaán y hacer 4 grupos. Eso no es de Dios. Y como esta división no era de Dios, el pueblo al final pereció. Primero, el reino del norte. Vino el rey Salmansar de Asiria, y dice en Segunda de Reyes, que llegó en el año 722 y conquistó toda la región del norte. Dice Segunda de Reyes, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel, está hablando del reino del norte, no del sur, fue cautivo y llevado a la tierra de Siria hasta hoy. Las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos. Dice la Biblia que de allí se los llevó a otra tierra y de otra tierra los mezcló allí. Mezcló a esa gente, trajeron sus dioses, se perdieron las 10 tribus y de ahí nacen los samaritanos. Los samaritanos es una mezcla de judíos y de otras tierras que no creían en Dios y creían en Baal, creían en Dios y creían en Asera. Iban al culto y luego se regañaban, iban al culto y luego se iban de fiesta, eran de un sitio y eran de otro. Y por eso los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, no porque fueran gentiles ni fueran forasteros, porque conocían la ley de Dios, pero practicaban la de otros dioses. Eso eran los samaritanos. Y 10 tribus se perdieron. Y a partir de ahí ya no se llamó Israel, se llamaron judíos. ¿Por qué? Porque son los que vienen de Judá, la tribu de Judá. Antes los judíos eran una tribu nada más, pero a partir de ahí los judíos es todo el pueblo de Dios. Las 10 tribus se perdieron, se mezclaron, dejaron de existir y solo quedó Judá. Pero Judá no aguantó mucho tiempo más. Unos 100 años después también hubo reyes malos, a pesar de que salió Josías, Asa, Ezequías, que fueron reyes buenos. Salió un rey muy malo, un rey idólatra, y dice que la maldad llegó hasta el cielo. El libro de Ezequiel dice que la gloria de Dios se fue del templo. Dios desechó a su pueblo por causa de la maldad y llegó Nabucodonosor. Y en el año 600 conquistó Jerusalén. La destruyó por completo, fue sitiada, quemó el templo, quemó la ciudad, dice la Biblia, y se llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, a los artesanos, los herreros, y no quedó nadie, excepto los pobres de la tierra y los viejos. Se llevó a todos y dejó lo que no valía. ¿Para qué? Para que la tierra ya no fructificara más. Si alguno tenía un don, si alguno era importante en algo, se le llevó a Babilonia. ¿Entendéis el libro de Daniel? Daniel era uno de los príncipes que fue llevado a Babilonia en ese tiempo. Y como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y muchos otros hombres. Jerusalén quedó destruida, sin templo, sin casas, sin muros, sin nada. Quedó como un desierto donde solo vivían unos cuantos, donde ya no había tierra, donde no se sembraba, donde solo era desierto y destrucción. Eso fue Jerusalén. Pero 70 años después, Dios deja volver a su pueblo. Y ahora primeramente con Zorobabel, luego más adelante se reconstruye el templo,
en el año 458 con Esdras y en el año 444 antes de Cristo con Nehemías. Dios deja al pueblo otra vez que vuelva, al pueblo de Judá. Israel ya desaparecido, simplemente los judíos vuelven, reconstruyen los muros del templo y de nuevo Israel es un pueblo. De nuevo tienen su ciudad, de nuevo tienen su templo, adoran otra vez a Dios, quitan la idolatría, Jerusalén está el pueblo otra vez ahí, están adorando a Dios, siguen la ley, pero ya no gobiernan, porque aunque han vuelto, ya no es un reino. Ya pertenecen ¿a quién? A los persas. Israel fue conquistado por Babilonia, luego por los persas, luego por los griegos y luego por los romanos. Ya nunca fue un reino propio. Desde los tiempos de David es el tiempo donde Israel fue un reino entero y un reino propio. Con su nieto Jeroboam se dividió y a partir de ahí fue en decadencia y dejó de ser un reino. Pero las promesas de Dios se cumplen. Y aunque el hombre no cumpla, Dios se debe a su palabra. Y en el tiempo de Jesús, esta es la tierra de Israel. La tierra de Judea, Samaria, Galilea y Perea. Los que han estudiado los evangelios acordáis, ¿verdad? Que había 3 zonas: Galilea, Samaria, Judea, y luego aquí al lado del Jordán, Perea. Y la tierra de Gaza, que nunca perteneció a Israel. Nunca. En los tiempos de Jesús, esa es la tierra que conocemos. Jesús nace en Belén, Herodes es rey, pero Israel no manda, está bajo el imperio romano. Jesús se queda mirando a Jerusalén y sube a un monte, y cuando ve a Jerusalén llora y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad de Belén, lloró sobre ella. Y lanza una profecía. Atención, Lucas capítulo 19, verso 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas las partes y te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En Mateo dice: ay, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Por tanto vendrá destrucción sobre ti. Jesús llegó, se hizo hombre, andó por Jerusalén, predicó, sanó, resucitó, hizo milagros, y Jerusalén endurecida no quiso creerlo. Y cuando Dios ve a Jerusalén, sale llorando y lanza una profecía, porque sabe que Jerusalén va a sufrir guerras, sabe que Jerusalén va a ser destruida y no va a tener paz nunca. Nunca. Y esa profecía se cumplió cuando, eso ya no está en la Biblia, pero está en la historia. Año 70 después de Cristo, el general Tito, harto de los judíos que siempre están guerreando y que dicen: va a salir un descendiente de David, que ya vino y no le conocían, va a venir el Mesías y se os va a matar, y el Mesías vino y no lo creyeron, va a venir el Mesías y nos va a liberar, y el Mesías vino a liberarlos del pecado, pero ellos nada más que querían dinero, y más que querían tierras, y nada más que querían mandar, y no se daban cuenta que el problema suyo no era el dinero, no era la casa, no era la tierra, el problema era el pecado. Pero el pueblo queremos reino, queremos mandar, pero que el problema vuestro es el pecado, y el Mesías ha venido, ha muerto, ha dado su sangre. No, ese no le queremos. Queremos uno que nos dé dinero, queremos uno que nos dé tierra, queremos uno que nos dé un palacio, queremos uno que nos dé gobierno. Pero el Señor ha mirado tu interior y el Señor ha dicho: vale más tu vida eterna que tu vida aquí en la tierra. Y no importa que sufras un poco aquí, si Dios te ha llamado y te ha salvado la vida para allí. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén. Y este pueblo que todavía esperaba al Mesías se rebeló contra Roma. Tú verás, un cacho así de pequeño. O sea, Israel son 9 millones de habitantes y Roma controlaba el mundo entero. Y se creían ellos. Mira, si Dios está con ellos, pueden hacerlo. Porque si Dios contigo, quiere en contra. Pero si ellos rechazaron a Jesús y al Espíritu Santo, ¿quién iba a estar con ellos? Yo pregunto, si tú rechazas a Jesús, ¿quién está contigo? No hace falta que lo digas, ¿verdad? Ese pueblo rechazó a Jesús, le llamó demonio, le cogieron, le crucificaron y querían que Dios estuviese con ellos. Dios está contigo si tú estás en la voluntad de Dios. Dios escucha las oraciones de aquellos que viven bajo la voluntad de Dios.
Dios escucha las plegarias de aquellos que tienen fe, pero no pretendas vivir en el mundo a tu manera y luego venir y que Dios oiga tu oración y te atienda. No, Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y en ese momento Israel ya no era hijo de Dios. La Biblia dice que Dios, como pueblo, llamó a la iglesia. Israel dejó de ser hijo de Dios. Y en ese tiempo se cumple la profecía. El general Tito viene en el año 70, destruye Jerusalén, 1 millón de judíos murieron. Fijaros cómo era la destrucción, que dice que durante 3 años estuvo Jerusalén sitiada. No podían entrar ni salir, no podía entrar comida, no podía entrar agua, hasta el punto que se comían unos a otros. Las madres se comían a sus hijos. Eso habla la historia y es verdad. Llegó al punto, fijaros, esto es fuerte, que dice que si en una casa moría uno, pues como aquel que dice la comida fresca, o acaba de morir, y lo escondían para comerse la propia familia, y si el pueblo se enteraba, venían y los mataban por tener comida y no decirlo. Y era un familiar. 1 millón de judíos murieron de hambre dentro de su propia ciudad. Hizo una masacre, cuando al final entró, destruyó todo. Y había una creencia que decían, sin saber Tito la profecía de Jesús, los soldados pensaban que en medio del templo estaba el oro, entre las piedras. ¿Y qué hicieron? Tiraron todas las piedras, y como dice Jesús, no dejaron piedra sobre piedra buscando el oro, porque lo que Dios dice se cumple. Dios dijo, no quedará piedra sobre piedra, y aunque los romanos no conocían la profecía, cumplieron la voluntad de Dios y destruyeron el templo y no dejaron piedra sobre piedra. Pero hasta ahí no es todo. Año 117 al 135, otro emperador más malo, porque aunque destruyeron todos, quedaron unos poquitos judíos viviendo, unos pocos que ya no daban guerra. Pero este emperador dijo, se acabó, no quiero judíos, voy a prohibir la ley, la circuncisión, la Torá, que se adore todo, y voy a expulsar a los judíos, los que queden los mataré, y acabaré con la tierra de Israel. No quiero que se recuerde a Israel ni a Jerusalén por nada. Y este emperador, Adriano, persiguió a los judíos, los mató y cambió el nombre de la tierra, y ya no se llamó Israel, le llamó, dijo, ¿quién había aquí antes que los judíos? Los filisteos. Pues se va a llamar Filistea. De ahí viene la palabra Filistina, y de ahí viene la palabra Palestina. Palestina quiere decir tierra de los filisteos. Pero Israel no era tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos siempre fue Gaza. Nunca fue Jerusalén, nunca fue Belén, nunca fue Samaria, nunca fue esa tierra. Pero este quiso acabar con el recuerdo de Israel y borró el nombre. Y a partir del año 135 de nuestra era se empezó a llamar Palestina. Israel, que se había llamado 1135 años antes con David, el reino de Israel. Pero este nombre vino 1135 años después. ¿Quién es más antiguo? ¿Qué nombre es más antiguo? ¿Palestina o Israel? Israel. Ahora vamos a hablar de historia. Esta es la tierra de Israel que se llamó Palestina. El imperio romano mandaba y era todo esto. Fijaros que para los que lucharon los israelitas, qué listos eran listísimos. Contra todos estos. Se cambió el nombre y se llamó Palestina. Y durante hasta el año 400 o 500 de nuestra era, los romanos gobernaron esa tierra y se siguió llamando Palestina. Pero llegó el imperio bizantino. El imperio romano cayó y del 614 al 638 la tierra de Israel estuvo gobernada por los bizantinos. Luego llegó el imperio musulmán y los musulmanes gobernaron durante 400 años allí en la tierra de Israel. Destruyeron todo, no había judíos, los echaron. Esa tierra fue una tierra desierto. Mirad, cuando Israel era fructífera y tenía tierra fértil y frutos, cuando los judíos se fueron, la tierra se convirtió en un desierto. Pero donde los judíos iban, prosperaban. Llegaban, se hacían ricos. Pero la tierra era un desierto. No se explica cómo. Los judíos llegaron a los países y se enriquecieron. Pero la tierra de Israel se convirtió en un desierto árido. No había ganancias, no había ganado, no había nada. Solamente vivían unos poquitos pobres. Y era una tierra de ruinas. Durante cientos de años Israel fue una tierra arruinada. Más tarde llegaron los cruzados, los cristianos. Los cristianos que eran fenómenos, mataban a todos, pero bueno, ellos se llamaban cristianos. Y decían, esta es la tierra donde nació Jesús.
y lucharon y gobernaron durante 200 años de sangre y guerra. Pero más adelante llegó el imperio turco, que estos también eran musulmanes, y estos gobernaron, atención, del 1500 al 1922, hasta el siglo XX. Los turcos gobernaban. Los turcos odiaban a los judíos. Los turcos no dejaban que un judío viviera ahí. Toda esa tierra se convirtió en musulmana, pero no tenían un pueblo. No había pueblo. Había unos poquitos de Jordania, unos del Líbano, otros de otro sitio, porque era una tierra que nadie quería. Era una tierra que no valía para nada. Una tierra que no tenía frutos, no tenía ríos, no tenía nada bueno. Simplemente había gente que vivía en el desierto, pasaba por ahí itinerante y vivían, pero no había un pueblo. No existía una raza, no existía un linaje como los filisteos, como los judíos, como los... No había pueblo, nada. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Y esa tierra se la quedó el Imperio Británico. Y el Imperio Británico, llegando allí, no se llama Palestina, había perdido el nombre. El Imperio Británico dijo, ¿cómo le llaman los romanos? Palestina. Pues bueno, vamos a ponerle otra vez ese nombre. Y le pusieron la tierra de Palestina. Pero en esa tierra desértica no vivía nadie, no había pueblo, no había ciudades grandes, no había nada, eran todos ruinas. Nadie quería esa tierra. Pero los británicos dijeron, vamos a dejar que si algunos judíos que están todavía viviendo por ahí quieren venir, que vengan. Y hubo un despertar. Y ahora los judíos que llevaban 1900 años fuera de su casa quisieron volver, despertó un espíritu en ellos. Algo les dijo, volver a la casa. Y empezaron a venir unos poquitos judíos. Pero vivían sobre todo en esta zona. Nunca en Jerusalén, nunca por aquí. En esta zona, unos poquitos judíos. Se despertó el movimiento sionista, eso es las ganas, un movimiento que quería volver a su tierra, que querían volver a Jerusalén, que se acordaron de la ley y dijeron, hemos estado mucho tiempo fuera de la tierra que Dios nos dio. En todas las tierras hemos sido felices, pero nunca completamente, porque si queremos ser felices, tiene que ser en la tierra que Dios nos dio. Y empezaron a volver los judíos, pero muy poquito. Pero con ese mismo movimiento, fijaros, en el año 1922, todo este rojo, gente roja, eran no judíos. Y solamente estos amarillos eran unos poquitos judíos que vinieron. Fijaros, así estaba el mapa en 1922. Todo esto eran extranjeros y esta parte judíos. Nada, muy poquito, ¿verdad? Atender ahora, porque ahora es cuando empieza la verdadera historia. Se levanta un espíritu antisemita en la tierra. Un espíritu antisemita quiere decir un espíritu en contra de Israel. Y en la Segunda Guerra Mundial se levanta un hombre dirigido por Satanás, porque Satanás ha estado tranquilo. Satanás conoce las profecías, sabe que su destrucción va a ser cuando Jerusalén pertenezca a los judíos. Él sabe que vendrá la gran tribulación y vendrá la segunda venida del Señor. Y cuando Jerusalén sea un reino completo, otra vez vendrá el Señor y le destruirá y le mandará al lago de fuego. Y él no quiere. Entonces, mientras Jerusalén no existía y los judíos no venían, no le importó. Pero cuando vio un poquito que venían un poquito, ya se puso nervioso. ¿Y qué hizo Satanás? Levantó el espíritu antisemita y levantó un espíritu de odio contra Israel. ¿Y se levantó quién? Hitler. Y dijo, destruiré a todos los judíos de todas las tierras. Y se levantó Hitler y empezó a matar judíos. 6 millones de judíos murieron. Lo mandó a campos de concentración, judíos de Rusia. En Rusia también perseguían a los judíos. En Italia también perseguían a los judíos y empezaron a matar judíos. Los judíos no habían hecho nada malo, no se habían hecho guerras contra nadie, no habían puesto una bomba, no habían hecho nada. Simplemente unos pocos volvieron a su tierra después de 2000 años. Pero cuando Satanás vio que se podían cumplir las profecías, dijo, si estos vienen aquí y estos se adueñan, las profecías se cumplen y Dios viene. Voy a retrasar todo lo que pueda. Yo contra Dios no puedo, pero contra los hombres puedo. Voy a intentar retrasar la profecía. ¿Y qué hizo? Empezó a destruir judíos por todo el mundo. Y en 1936, en 1940 hasta el 45, mató 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Pero contra la palabra de Dios nadie puede. En 1948, viendo el mundo lo que había hecho contra Jerusalén y contra los judíos,
Porque la culpa no solo fue de Hitler, fue de todo el mundo, sobre todo Estados Unidos. Porque cuando los judíos huían a sus países, no los recibían. ¿Sabes qué decían? Venían los barcos de judíos y decían, no, veros a vuestro país. Es que no tenemos país, porque somos judíos de raza, pero en Alemania nos quieren matar, en Yugoslavia también, pues no queremos saber nada. Y esos barcos llenos de judíos volvían otra vez a Alemania y los alemanes los mandaban a campos de concentración. Y dándose cuenta que nadie los ayudó, dijeron, es tiempo de que Israel tenga una tierra, que los judíos tengan un sitio donde vivir. Y pensaron mandarlos a Sudán, a África primero. Pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y Dios dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y en el 1948 las Naciones Unidas votaron que la tierra de Palestina sea la tierra de Israel. Y que los judíos podían volver de nuevo a su casa. De todo el mundo, todos los judíos de todo el mundo, durante 2000 años guardaron la ley, guardaron las costumbres, guardaron el idioma, guardaron todo. La gente normalmente en 40 años se olvida, pero ellos guardaron todo y volvieron cada uno a su casa. Dijeron, hemos estado por todo el mundo, nos hemos enriquecido, hemos prosperado, pero no somos felices, no, nos han masacrado, nos han torturado, porque solo podemos vivir felices en la tierra que Dios nos dio. Y judíos de todo el mundo volvieron otra vez a su tierra y en 1948 la tierra se llamó de nuevo el Estado de Israel. Y se cumple una profecía. Ezequiel 37. Dice que le dijo Dios a Ezequiel, Ezequiel, ¿ves este valle de huesos secos? ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes, no sé, profetiza. Y dice que profetizó como fue mandado. Y hubo un ruido. Y mientras yo profetizaba en un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, dice, y miré y aquí temblores subían sobre ellos, y la carne se cubrió, y la piel subió por encima de ellos, pero no había todavía espíritu. Esa profecía se empezó a cumplir ahí, en 1948. El pueblo de Israel estaba repartido por todo el mundo. Había un hueso en América, había un hueso en España, había un hueso en Francia, había un hueso en Rusia, pero la palabra de Dios fue lanzada y empezaron a juntarse cada hueso con su hueso, y cada hueso empezó a formar un cuerpo, y empezaron a venir lo que era un valle de huesos secos que no había nada. Dice la Biblia que se formó sobre ellos un cuerpo, y ya eran un cuerpo, y ya estaba el pueblo hecho, pero todavía no tenía espíritu, porque la profecía no se ha cumplido todavía, porque el espíritu solo es cuando recibas a Jesucristo. Si no recibes a Jesucristo, vives en la carne, pero no tienes espíritu. Este pueblo tiene carne porque sigue viviendo en la ley, pero todavía no tiene espíritu. Pero llegará un día en que reciban el espíritu de Dios y la profecía se cumpla por completo. Todavía no se ha cumplido, pero ya está en funcionamiento las profecías. Esta profecía de Ezequiel 37, cada hueso vino de un país y se juntaron y fue formado el pueblo de Israel. Lo que parecía que era un valle de huesos secos, que nunca podía tener vida y nunca podría resurgir, 2000 años después, no sé cómo lo ha hecho Dios, que otra vez el pueblo de Israel en 1948 está en su casa, está en su tierra y está gobernando de nuevo. Parece que ahora viene la paz. ¿Lo ves? Mira, de 1922, los poquitos que había, en 1948 ya tienen mucha tierra, ya han conquistado mucho, pero Jerusalén todavía no, ni esta parte. Esta parte pertenece a Cisjordania. Los ingleses llamaron a esto Cisjordania, quiere decir cerca del Jordán. Y lo de atrás, pues muy fácil, Transjordania, detrás del Jordán. Y pusieron esa tierra Transjordania y Cisjordania, y la franja de Gaza. Pero ya Israel era un país y ya muchos judíos volvieron. Y empezó lo que parecía un tiempo de paz, ¿verdad? Estamos en nuestra casa, hemos sufrido. Pues lo que parecía paz se convirtió en guerra. Israel no ha descansado. A los 2 días de estar en su casa, a los 2 días de volver y ser declarado un estado, a los 2 días, en 2 días te da tiempo a tener ejército, en 2 días no te da tiempo a tener un gobierno, en 2 días no te da tiempo a tener tanques, ni aviones, ni nada, ¿verdad? Pues en 2 días los ejércitos de al lado, Siria, Egipto, el Líbano, Irak y Transjordania invaden Israel. En 2 días. Israel no son nada, no tiene
nada, no tiene ejército, no tiene nada, llevan 2 días viviendo, son fruteros, médicos, de todo, pero no hay nada. Pues no sé cómo se apaña en la guerra de independencia, que no solo Israel vence, sino que conquista más terreno de lo que hay ahí. En 2 días Israel lucha contra 5 países, Israel vence. Satanás quiere quitar a Israel. No por nada, porque sabe que cuando Israel conquiste toda la tierra se cumplen las profecías. Y él es lanzado al lago de fuego, y él es atado, y no quiere. Y por todos los medios quiere que no se cumpla. Pero la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. En 2 días, hermano, en 2 días, sin ejército, no sé cómo se apañan, pero Israel vence a 5 países confederados. Con sus ejércitos, con sus naciones, Israel tiene la victoria. Y ahora no solo tiene la victoria, conquista más. En 1956, Egipto dice: yo no acepto a Israel como Estado. E iría a invadir Israel. Y Egipto invade Israel. Egipto es un país grande. Egipto es un país guerrero, rico y poderoso. Con Egipto está el Líbano, con Egipto está Irak y con Egipto está Jordania. Imaginaros, hermano, Israel lleva 12 años. Pues no solo no vence Israel, sino que la parte de Egipto se la quita Israel también. O sea, Egipto iba a conquistar Israel, y lo que hace Israel defendiéndose es que conquista parte de Egipto, y la parte de Sinaí se la queda Egipto también. Y ahora Israel es más grande. En vez de ser destruido, Israel con cada guerra se va creciendo más, con cada aflicción va conquistando más. Israel no quiere conquistar, pero es que le obligan, le atacan. Israel nunca ha atacado a nadie. Él hizo un acuerdo y dijo: yo nunca atacaré a ningún país de mi alrededor, pero si un país me atacare a mí, 100 veces más fuerte atacaré yo. Es lo que está haciendo con Gaza. Israel nunca atacó a Gaza, pero por el momento que Gaza lanzó 5.000 misiles, Israel ha dicho: yo voy a lanzar 5 millones contra ti. Ellos no conocen a Dios, ellos no conocen a Jesús, ellos están en la ley y ellos están aguardando su liberación. Pero estos pueblos están atacando a Israel, y ahora Israel conquista la parte del Sinaí, pero la ONU le dice: no, devuélvele la parte. Israel se lo devuelve, pero se ha quedado un cacho, y cada vez va conquistando más. En 1967, la guerra de los 6 días. Y mira, aquí he puesto unos datos. Israel tiene 50.000 soldados, 127 aviones, murieron 777 personas. Mirad contra quién luchó en esta guerra. Contra la Liga Árabe, que es una confederación de 22 países. Contra Egipto, contra Siria, contra Jordania, contra el Líbano, contra Irak, contra Arabia Saudita y contra Yemen. El ejército de ellos, 550.000. Israel, 50.000, el 10%. Aviones, 197. Ellos tenían 957. De Israel murieron 777. De ellos murieron 15.000. Israel conquistó los altos del Golán, conquistó Gaza y conquistó más tierra. En vez de Israel ser destruida, Israel iba creciendo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. El problema es que Dios no es que esté con Israel, Dios no está con Israel, no. Si Dios no puede estar con una persona que está en contra de él, es que Dios le hizo una promesa a Abraham, es que Dios ha dicho que vendría y que esa tierra sería para Israel. Y por amor a Abraham y por amor a David, Dios tiene que poner un reino que será eterno. Y un descendiente de David tiene que gobernar en vez de Israel. Y la descendencia de Abraham tiene que gobernar toda la tierra porque Dios lo ha dicho. No es por amor a Israel, es por amor a Abraham. Mira, tú no sabes lo que Dios puede hacer por amor a una persona. Si tú vives en la voluntad de Dios, Dios por amor puede hacer el milagro más grande, puede hacer la transformación más grande. Pero eso solo aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. En 1973, la guerra del Yom Kippur. Otras 6 naciones, el mismo día que ese día tienen que estar de ayuno. El Yom Kippur, los judíos están 10 días de ayuno. Pero ese día es ayuno completo. Ese día es un ayuno, no como el nuestro de las 11 de la mañana y a la 1 de la paella. No se puede ni bañar, ni beber agua, ni echarse crema, ni echarse colonia. Tienen que ir encenagados, sin comer, nada. Y todo el día tirar la tierra y hablando de Dios. Y ya está, y lamentándose. Y ese día es cuando el pueblo es más débil, ¿verdad? Por 6 naciones llegaron ese día. Por eso nos apañó que Israel conquistó también Gaza y parte de Cisjordania y parte de Jerusalén. Y Jerusalén, que nunca fue de Israel, ahora una parte ya es de los judíos. Ahora el muro del templo pertenece a los judíos. Ahora pueden entrar al templo, no al templo porque no está, pero el muro. Y Jerusalén lo celebra como una fiesta. Lo que parecía una derrota se convirtió en fiesta.
según esta tarde, si pase la voluntad de Dios, lo que hoy parece una derrota puede convertirse en fiesta. Lo que hoy puede ser una mala noticia puede convertirse en algo bueno, porque Dios cambia el lamento en baile. Tenemos un Dios que transforma todas las cosas. Y en 1973, fijaros cómo pasaba. De estar así, a todo esto ya es de Israel. Y esta parte simplemente pertenece al pueblo de Palestina. Jerusalén está dividida. La ciudad de Belén, que es la ciudad de David, y la ciudad de Jesús, no pertenece a Jerusalén. A Israel. Pertenece a los musulmanes, en la tierra que ellos creyeron todavía. En el año 2000, hace 20 años, mira cómo está ya. Casi Israel tiene toda la tierra. Casi Israel ya conquista todo. Con cada guerra, Israel va conquistando, y cada vez se ha hecho más fuerte. Y mira, ¿qué tiene que ver eso? Pues mucho, mira. Esta parte, que es Gaza, que es la guerra que están teniendo ahora, esa nunca perteneció a Israel. Siempre ha sido tierra filistea. Esta no. Ellos llaman Palestina esto. Palestina es esto, nada más. Israel no quiere Gaza. Israel nunca la ha querido. En el año 2006 Israel les dio la libertad y le dio la independencia. Era de Israel. La conquistaron en el 73 y dijeron, os la regalamos. Llamó a todos los judíos de allí y se los llevó. En Israel, en Gaza gobierna Hamas. Hamas es un grupo terrorista fundado en 1987. En 1997 está declarado por la ONU como grupo terrorista. Pero en el 2007 fue a las urnas y la gente votó a Gaza para que le gobernara. Ahora yo pregunto, si tú votas porque te gobierna un terrorista, ¿qué vas a tener? Guerras. Si tú quieres que tu gobierno sea un terrorista, ¿qué te vas a tener? Guerras. Nosotros que hemos votado a un gobierno muy malo muchas veces, a un gobierno que tiene una moral muy mala, y como estamos viendo ahora, no es moralidad. ¿Por qué? Porque hemos votado a gobiernos malos. Pues hay que decirlo igual, votaron a un gobierno terrorista y lo que tiene es guerra. Gaza es el país que recibe más ayuda del mundo. Sin embargo, no tienen nada. No tienen hospitales, no tienen colegios, no tienen agua, no tienen electricidad. Sí lo tienen. ¿Sabes por qué lo tienen? Porque Israel lo puso. El hospital que tiene lo construyó Israel. El agua lo construyó Israel. La electricidad la construyó Israel. Los pozos de petróleo los construyó Israel. Todo lo construyó Israel. Por eso Israel, cuando se ha puesto en guerra, ¿qué ha hecho? Ha cortado todo y se han quedado sin nada. Porque Gaza nunca ha pretendido ser un país. El único afán que tiene Gaza es destruir Israel. Ya está. Ellos solo enseñan a los niños, no a que sean médicos ni a que sean personas de orden. No, ellos enseñan a los niños de pequeños que el futuro que tienen es matar israelitas. Y cuanto más judíos maten, mejor. Y los niños desde pequeños sueñan con matar israelitas. Los niños solo quieren matar a israelitas, es su sueño. Ellos pasan de Gaza y tuvieron que poner un muro porque las mujeres iban y los niños escondidos ponían bombas, llegaban a la tierra de Israel, se explotaban y mataban a los judíos, y con eso estaban contentos. Ellos nunca han prosperado, simplemente quieren matar a los judíos, pero los judíos no quieren matar a los de Gaza. Los judíos os han dado la libertad y han dicho, vivid vosotros y ya está. Los únicos de Gaza que viven bien, ¿sabes quién son? Los de Gaza que viven en tierra de Israel. Tienen derechos, tienen médicos, tienen sanidad, tienen trabajo, tienen todo, porque Israel siempre ha querido prosperar, pero Gaza nunca. Su sueño solo es matar judíos, y ellos viven para matar judíos. Entonces, ¿qué ha hecho Hamas? Pues la estrategia de Hamas es esta. Esta es la estrategia de Hamas. Mirad, esta estrategia yo creo que la permite Dios. La permite Dios porque estamos en los últimos tiempos. Mirad, la Biblia dice que en los últimos tiempos todas las naciones serán en contra de Israel. ¿No es así, Pepe? Todas las naciones, dice el libro de Zacarías. Y cuando el Señor venga estarán todos los ejércitos para luchar contra Israel. Si Israel tiene que tener todo el mundo en contra. Pero Israel no tenía el mundo en contra, al contrario, tenía el mundo a favor. Porque como mataron a 6 millones de judíos, la gente por pena apoyó a Israel. Y todos los países apoyaron a Israel y todos querían a Israel. Y Israel fue un país mimado por mucho tiempo. Pero esta estrategia de Hamas, mira lo que hace Hamas. En Gaza ponen una lanzadera de misiles encima de un hospital. Y ahora empiezan a lanzar misiles contra Israel. Israel dice, ¿quitar la lanzadera? No, quitarla porque no voy a dejar que me mate. No, y nosotros, ¿qué hace Israel? Lanza un misil, destruye la lanzadera, pero ese misil está puesto en un hospital. Y cuando Israel destruye el hospital, sale a la televisión. Israel ataca un hospital y ha muerto 50 enfermos. Un colegio. Y ahora coge
los de Hamás, y ponen misiles desde los colegios. Israel dice, no puedo dejar que mates a los míos. Quita el misil, no. Quita la lanzadera, no. Lanza Israel un misil contra el colegio. Ellos ponen a los niños dentro y 50 niños mueren. O sea, en la televisión, 50 niños de Gaza destruidos por una escuela. Ya todo el mundo está en contra de Israel. Todo el mundo en contra de Israel. Y todas las naciones se están poniendo en contra de Israel. Todas las naciones están empezando a coger odio a Israel. Pero eso estaba profetizado en la Biblia. En los últimos tiempos dice la Biblia que todas irán contra Israel. Estamos en los últimos tiempos. Esta es la profecía. Mira, dice Zacarías capítulo 14. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio al oriente y occidente. Está diciendo, cuando yo venga en mi segunda venida, todas las naciones tienen que estar en contra de Israel. No sabemos cómo, pero todas las naciones que querían Israel ya están en contra. Está empezando a quitarle las ayudas. Hasta Estados Unidos se está empezando a quitarle las ayudas a Israel. Todo el mundo se está poniendo en contra, pero ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Estamos en los últimos tiempos. Y la otra profecía. Y caerán a filo de espada. Dice Lucas, capítulo 21, verso 24. Señor, dice los apóstoles, háblanos de los últimos tiempos y de tu venida. Dice, y caerán a filo de espada. Y serán llevados contigo a las naciones. Y Jerusalén será hollada, que es decir, pisada, gobernada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora voy a explicar eso. Dice, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo será la segunda venida del Señor? ¿Cuándo? Cuando Jerusalén sea gobernada por los judíos. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. En el año 135, Israel dejó de ser nación. Jerusalén fue gobernada y destruida. Y desde entonces Jerusalén ya no pertenece a Israel. Está gobernada por gentiles. Hasta el día de hoy todavía. Pero vamos viendo los mapas. Y vamos viendo, y vamos viendo, y vamos viendo. Y mirad qué poco queda. Israel está empezando a ser gobernada por los judíos. Cuando solo un barrio que queda en Jerusalén sea gobernado por los judíos, Jerusalén por completo será gobernado por los judíos y será cumplido el tiempo de los gentiles. No habrá gentiles gobernando en Jerusalén. Entonces será la venida del Hijo del Hombre. Yo pregunto, ¿esto que estamos viendo aquí no puede ser el cumplimiento de esta profecía? ¿No nos estamos acercando el tiempo? Dios ha lanzado sus profecías y poco a poco les está cumpliendo. Y el día que venga en su segunda venida, en la gran tribulación, cuando venga a destruir, Jerusalén tiene que ser gobernada por los judíos. Pero ya queda poquito, simplemente un barrio y están en guerra. No te digo que vaya a ser mañana, a lo mejor pasan 100 años y no, pero se están cumpliendo las profecías. Y las profecías hay que echarle cuenta, porque no echamos cuentas a las profecías. Y mire, las profecías se cumplen. Hubo en la Biblia un hombre llamado Daniel que vio 4 bestias y dijo, sobre el pueblo de Israel, dijo, esta bestia he visto un león con alas que se levantaba sobre sí mismo, pero le fueron cortadas las alas. Dice, y ese fue Babilonia. Y vino después un oso, y ese oso, dice, iba de un lado más alto que de otro, y es el imperio medio persa. Dice, y luego después de él vi a un leopardo que venía con 4 cabezas y 4 alas, y después de él vino una bestia que no se parece a ninguna, pero gobernaba y pisaba y era más fiera que todas. Y esas profecías se cumplieron. Llegó el reino de Babilonia y estaba con la cabeza de león, y el reino de Babilonia gobernó, pero como Dios lo predijo, el reino de Babilonia cayó en un día, y después de él vino el reino de medio persa, y vino con la forma de un oso. ¿Por qué? Porque era un reino feroz, y de un lado más alto que otro, porque estaba gobernado por 2 países, los medos y los persas. Pero eso tuvo su fin, y después vino Alejandro Magno, y Alejandro Magno vino en forma de leopardo, y dice, y vino muy rápido con alas. ¿Por qué? Porque en 13 años gobernó el mundo entero. Dice, pero salían 4 cabezas. ¿Por qué? Porque cuando Alejandro Magno murió, 4 de sus generales gobernaron, y la profecía se cumplió de nuevo. Pero más adelante dice, y luego vino una bestia que gobernó. Esta fue peor, y fue el imperio de Roma, y la profecía se cumplió. Y hay que entender las profecías, porque las profecías se cumplen. Más tarde dijo, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, y él salvará al pueblo. Y esa profecía se cumplió. Y de una virgen llamada María vino un ángel y concibió y nació nuestro Señor. Y más adelante dice,
dice también: y tú, Belén Éfrata, la más pequeña, de ti saldrá el Salvador. Y de Belén, la ciudad más pequeña, fíjate, se veían lugares importantes, en Belén nació Jesús. Después de recorrer la ciudad no había lugar en el mesón, y en Belén, en un establo, nació Jesús y se cumplió la profecía. La Biblia dice que el Mesías haría milagros, daría vista a los ciegos, dice que a los cojos haría andar. Y cuando vino Juan el Bautista dice: ¿eres tú el Mesías? Dice: los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres les he predicado el Evangelio. Y la profecía del Mesías se cumplió. Más en Isaías 53 dice que sería él llevaría nuestros pecados y sería sacrificado por nosotros, y como oveja muda fue llevado al matadero, y tal como dice se cumplió. El Salmo 22 dice que horadaron sus manos y sus pies, y sobre sus ropas echaron suerte. Y vemos en la cruz que crucificaron sus manos, sus pies, y repartieron sus vestiduras y echaron suerte. Y la profecía se cumplió. Más tarde él dijo: en 3 días destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y Jesús resucitó al tercer día, y 500 personas fueron testigos de su resurrección. También dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y el resto del mundo. Y aunque Satanás no quería que se esparciera el Evangelio y mató a Esteban, pero lo que hizo fue que se esparció a Samaria, se esparció a muchos sitios, y se ha esparcido a Canaán. Y en Canaán estamos predicando el Evangelio porque las profecías se cumplen, las profecías de Dios se cumplen, y no hay quien pare a la palabra de Dios. Ahora yo pregunto, y ya acabamos: ¿se han juntado los huesos? No tiene espíritu todavía el cuerpo, pero ya se han juntado. El tiempo de los gentiles está cerca de cumplir. Israel, de ser gobernada por gentiles completamente, ya solo queda una parte de Cisjordania, que sería la que tendrían que conquistar los judíos para que todo perteneciera al pueblo de Israel. El mundo se está poniendo en contra de Israel. ¿Habéis visto, no? ¿Y qué dice la Biblia? Que al final de los tiempos las naciones irán contra Israel. Ayer dice que un gobernador turco dice que fue y dijo: Israel, vas a sufrir la ira de Alá. Y bajó un escalón, le dio infarto y está en el hospital. Y quiere, no era por Israel, es que quiso, se ha muerto, quiso poner a Alá por encima de Jehová. Y por encima de Dios no hay nadie. Amén. El mundo está en contra de Israel. ¿Y qué están diciendo las naciones? ¿Qué están diciendo? Que hagan un acuerdo de paz. Hay que firmar la paz. Y están diciendo que quieren un acuerdo de paz. Un acuerdo que se fue a hacer y por jamás no se hizo. Dice la Biblia: cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y está pidiendo el mundo un acuerdo de paz. Yo pregunto: ¿se han cumplido todas las profecías sobre Cristo? ¿Se han cumplido las profecías de Daniel? Sin error, sin fallo, todas. Y estas profecías están a punto de cumplirse. Pero para que estas se cumplan falta una. Solo una. El reloj de Dios no es Israel, el reloj de Dios es esta profecía. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí siempre estaremos con el Señor. Se están cumpliendo todas las profecías. Solo queda una para nosotros. Solo queda una profecía. Se han cumplido las profecías de Daniel. Se han cumplido todas las profecías sobre Cristo. Se han cumplido todo, pero queda una. Queda la profecía del rapto. Él dijo: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho: me iré y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Jesús viene por su iglesia. Queda poquito, solo queda una. Y yo digo: ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Es imposible que esa profecía, ni por el azar, mira, ni aunque hay de probabilidad una entre 5.000 millones que se cumplan las profecías de la Biblia, se están cumpliendo todas a rajatabla, y solo queda una. Y vas a esperar. ¿A qué esperas? ¿A que venga el Señor? ¿A que se vaya la iglesia y no esté? Yo te digo esta tarde: hoy es día de salvación. Yo creo en la palabra de Dios. Queda una profecía y nos vamos con Él. ¿Cuántos lo que digan amén? Por cuanto has guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros no somos de la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. La gran tribulación es para los que moran en la tierra, nosotros nos vamos. ¿Cuántos se quieren ir? Pueden decir amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vamos con Israel? ¿Vamos con Gaza? ¿Nos alegramos que mueran unos? ¿Nos alegramos que mueran otros? Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella Jesús. Dios tiene sentimientos, ¿sabéis? La gente cree que Dios no tiene sentimientos, que nada más que dice justicia, justicia, y está buscando a escondidas que hagas algo malo para condenarte. No, Dios tiene sentimientos y te ama. Dice, lloró por Jerusalén. Si tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, más ahora están encubiertos tus ojos. Dice la Biblia que Jerusalén, el pueblo de Israel, tiene encubiertos sus ojos. No conoce la paz. Desde que fue Jesús hasta el día de hoy, Israel no tiene paz. ¿Por qué? Porque rechazó a Jesús. Y todo aquel que rechaza a Jesús no puede tener paz en su vida. Todo aquel que rechaza a Jesús no puede tener paz en su casa. Todo el que rechaza a Jesús, aunque tenga todo lo del mundo, se sentirá el hombre más solitario del mundo. Porque si Dios no está contigo, ¿para qué quieres tener todo? Israel ha crecido, se ha multiplicado, tiene tierra, pero tiene sus ojos cerrados porque no tiene paz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Él rechazó la paz. ¿Cuál es la paz de Israel? ¿La paz de Israel es que no haya guerras? No. La paz de Israel es esta. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero no la quisieron. La paz es Cristo, Carlos. La paz no es tener amistad con uno y llevarte bien y no guerrear, no. Porque puedes estar bien con todo el mundo y si estás mal con Dios, no duermes en paz. Pero si eres como David, que te llevas mal con todo el mundo, pero estás bien con Dios, dices, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Ellos no tienen paz porque rechazaron a Jesús. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él vino a traer la paz de Israel. Israel no quiso la paz y por eso Israel siempre está en guerra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como ha dicho el tío hermano, tenemos que orar por Jerusalén. Dice la Biblia, yo voy a favor de Jerusalén, quiero que gane el otro. No, dice la Biblia, pedid por la paz de Jerusalén. Y dice, esto es para nosotros, sean prosperados los que te aman. Pedir por la paz de Jerusalén. ¿Pero cuál es la paz de Jerusalén? ¿La paz de Jerusalén es que se acabe la guerra? ¿La paz de Jerusalén es que ganen? No, la paz de Jerusalén es que se abran los ojos y conozcan a Cristo. Tenemos que pedir que los judíos abran los ojos y conozcan al Rey. Tenemos que pedir que se conviertan. A nosotros nos da igual si ganan o pierden, si más bombas o menos bombas. Todos si mueren sin Cristo se van al lago de fuego. Y tenemos que pedir que sean abiertos sus ojos y que tengan paz, que conozcan al Señor. Pero no solo por Israel, también por los que están aquí en el mundo. También por gente que vemos todos los días. Gente que tratamos con ellos, que nos juntamos con ellos, pero sabemos que no están en la voluntad de Dios. Sabemos que están apartados de Dios. Tenemos que orar para que tengan paz. Pero que tengan paz no es que sean sanados, ni que Dios los sane, ni que los Dios los prosperidad, no. Que tengan paz es que el Espíritu Santo venga a su vida, que acepten a Cristo como su dueño y salvador, que sean regenerados en una persona nueva para que puedan ir al reino de los cielos en el nombre del Señor. Cuando vayas al cielo te van a decir, ¿tú quién vas, a favor de Israel o de Gaza? No. Te van a decir, tú pedías porque ellos conocieron a Jesús. Se están cumpliendo las profecías. Yo no digo que el rapto vaya a ser mañana, pero sí digo que se están cumpliendo. Se está preparando el mundo. Se está preparando. Yo te voy a hablar como si no fuera un pastor, como si fuera un matemático. Y yo digo, por probabilidades, puede ser que la Biblia tenga razón, porque se están cumpliendo las profecías. A ver, ¿quién iba a decir que ahora Israel iba a gobernar cuando hace 500 años no existía? No existían los judíos, estaban dispersos, no había reino de Israel, era un desierto, gobernaban los turcos, gobernaban los romanos, gobernaban los bizantinos, Israel no existía Jerusalén, no había casa, no había calle, no había pueblo, no había nada. ¿Quién iba a decir que esas profecías se iban a cumplir? ¿Quién iba a decir que esas profecías de que Israel iba a gobernar se iban a cumplir? No lo creía nadie, hasta los mismos cristianos.
Por eso los cristianos dijeron, las profecías no se cumplen en Israel, se cumplen en la iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios. El milenio no se cumple porque Israel no puede tener una tierra, no va a gobernar. No van a hacer un rey de Israel porque Israel no tiene linaje. Entonces las profecías son para la iglesia y nosotros somos el Israel de Dios. Y las profecías son espirituales. ¿Y el milenio ya se está cumpliendo? No. Las profecías se van a cumplir. Ya vemos que están cerca. Y yo pregunto, no tú como un pastor, ¿y si que es verdad? ¿Y si es verdad que hay un rapto? ¿Y si es verdad que el Señor viene? ¿Y si es verdad por casualidad que los que han creído en Él y han puesto su fe en Él, no pido más? No te digo aquellos que son fieras, que oran 12 horas y ayunan todos los días y están en la astilla, no. Que han puesto su fe en Él, son arrebatados y llevados al cielo. Pero los que no han creído en su palabra se quedan aquí y pasan la gran tribulación. ¿Y si es verdad? ¿Y si es verdad? Yo te digo que Él es el camino, la verdad y la vida. Es tiempo de acercarnos a Dios y pedir por la paz de Jerusalén, que sean abiertos sus ojos y que reconozcan al Creador. Pues este es el mensaje que tenía Iglesia.